Gracias, Felipe. ¿Aló? ¿Toqué con esta cámara? ¿No? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Les trajimos un poquito de sol para que no pasaran frío, pero aún así está un poquito helado. Bueno, como ustedes saben, este día domingo 18 de julio son las primarias presidenciales. En estas primarias presidenciales hay dos coaliciones que están en competencia. La primera es la coalición de Chile Vamos, que lleva 4 candidatos. La segunda es la coalición de Apruebo Dignidad, que lleva también 2 candidatos. ¿Quiénes pueden votar en esta primaria? Absolutamente todas las personas que son independientes, es decir, la inmensa mayor parte del padrón electoral de nuestro país, la mayor cantidad de las personas son independientes, es decir, no son militantes de partidos y todos ellos pueden participar. Y a ellos se les va a pasar una papeleta que tiene todos los candidatos. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de que se le pase una papeleta que tiene todos los candidatos es que la persona que es independiente no tenga que decir, al llegar al momento de votar, si le pasan la papeleta de una coalición o la de otra. Y por tanto va a tener una papeleta con los 6 candidatos, los 4 de Chile Vamos más los 2 de Apruebo Dignidad, pero tiene que marcar solo una preferencia. Si marca 2, una de cada lado, anula el voto. Tiene que marcar solo una preferencia. Para aquellas personas que son militantes de los partidos de Chile Vamos, por ejemplo yo, que soy militante de un partido de Chile Vamos, solo me van a dar la papeleta que corresponde a Chile Vamos y que tiene por tanto esos 4 candidatos. Si una persona es militante de los partidos que incorpora el Pacto de Apruebo Dignidad, entonces le van a pasar solo esa papeleta que tiene esos 2 candidatos. ¿Y quienes no pueden votar? Bueno, aquellas personas que son militantes de partidos que no están en la primaria. ¿Y por qué es importante esta primaria? Porque en la primaria se escoge quienes van directo a la primera vuelta presidencial. Es decir, dentro de los 4 candidatos de Chile Vamos, dentro de los 2 de Apruebo Dignidad, va a ganar uno y ese uno ya está inscrito en la primera vuelta presidencial. Y es una manera entonces de ratificar a través de la voluntad popular quiénes son las personas que van a estar en esa primera vuelta presidencial. Hemos hecho absolutamente todos los esfuerzos para que esta sea con la mayor participación posible. Se están tomando, como siempre, las medidas sanitarias adecuadas para que sea seguro votar. Seguro adentro del recinto, como ya conocemos, es decir, que las personas tienen que ir con su carnet de identidad, es lo único que necesitan para ir a votar ese día, no se necesita pedir ningún tipo de permiso, basta con el carnet de identidad. Por supuesto, también recuerden llevar un lápiz azul a pasta, exactamente igual que en los últimos actos electorales, mascarilla, así como también tienen que guardar el distanciamiento, va a haber alcohol gel. Vamos a tener los mismos horarios preferentes para los mayores de 60 años, como lo hemos hecho en el pasado, desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Esta elección, al igual que la segunda vuelta de gobernadores regionales, es un solo día, es decir, es solo el domingo. Y por tanto es importante que puedan concurrir a votar, que sepan que es el día domingo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y con este horario preferencial, o si se quiere, con mayor preferencia para los adultos mayores entre las 2 y las 6 de la tarde. Las personas, además, que están en el extranjero también pueden participar. Ellos, como ustedes saben, tienen una votación asegurada en los plebiscitos y en las elecciones presidenciales, es decir, en aquellas votaciones que son de carácter nacional. Y por tanto, en estas primarias también pueden votar. Y simplemente terminar diciendo que es muy relevante que la ciudadanía pueda concurrir a votar durante este día 18 de julio en las primarias presidenciales. El ministro Osa le va a contar algunos otros detalles de otros esfuerzos que hemos hecho también para poder asegurar la mayor cantidad de facilidades para que este día domingo haya una alta participación, dado que votar es seguro, tanto desde la perspectiva de la seguridad pública como también de la seguridad sanitaria, y es también una manera de volver a fortalecer nuestra democracia. Muy buenos días. Partir por agradecerle al ministro del Olio que me prestó esta chaqueta.
Hay una primera prevención muy relevante, dado que se trata de una elección con mucho menos candidatos que la elección pasada. Va a haber menos mesas, se fusionaron muchas mesas y eso en algunos casos, sobre todo en las comunas con mayores habitantes, puede haber implicado un cambio de local. Queremos entonces hacer un llamado a que las personas visiten la página del CERVEL, cervel.cl, y puedan verificar en qué local van a votar. Repito, puede ser que para muchos electores se haya cambiado el lugar de votación. La invitación entonces es a revisar en la página dónde van a votar. Esto ocurrió por razones obvias. Se trata de una elección mucho más breve, con mucho menos candidatos que la elección pasada, que fue especialmente larga. Quisiera también reiterar el llamado a la participación, haciendo especial énfasis en que concurran a votar los adultos mayores. Los hemos echado un poquito de menos en las últimas elecciones. Necesitamos su sabiduría a la hora de marcar la papeleta. Se trata de un momento de la pandemia de bastante mayor control que para las últimas elecciones, así que la invitación es a todos a ir a votar, pero especialmente a nuestros queridos adultos mayores que con su sabiduría pueden marcar este camino. Para facilitar la concurrencia a votar, por primera vez en una elección primaria presidencial se han dispuesto facilidades de transporte como el que hemos dispuesto para otras elecciones. Es tan importante participar en estas elecciones primarias presidenciales que va a haber más de 2.000 recorridos gratuitos de buses. Vamos a volver a contar con el servicio del Metro de Santiago, de Valparaíso, el recorrido a Nos, gratuitos. En ese sentido, el llamado es a entender estas elecciones primarias igual de relevantes como otras elecciones. A veces, en una elección primaria se determina el derrotero de otras elecciones y por eso termino reiterando el llamado a que nuestros adultos mayores vayan a votar. Muchas gracias. ¿Cómo está, ministro Belolio? Buenos días. Preguntarle por la participación. Hay algunos expertos que ya están preocupados porque hablan de que hay mayores libertades. Hoy comienzan los cambios en el plan paso a paso y hablan también de un abstencionismo estructural. De una otra forma, ¿cómo lo ven ustedes? Y si hay preocupación efectivamente en la participación, pensando que son más de 14 millones de chilenas y chilenos los que están habilitados. Es decir, es mucha gente la que puede participar este domingo. A nosotros nos corresponde como gobierno hacer todo lo que está a nuestro alcance para que estas elecciones que estén bien organizadas, que haya facilidades para poder concurrir a votar. En eso el CERVEL además ha sido impecable en las anteriores elecciones que les ha tocado, como ustedes saben, también complejo, sobre todo una que concentraba muchas votaciones y que además eran 2 días, era una innovación también en la forma que se votaba. Y ya tenemos cierto historial de votación en primero el plebiscito, que ha sido la votación con mayor cantidad de personas en nuestro país, 7,5 millones de personas. Luego la elección misma de los convencionales, de los municipales, de los gobernadores regionales que asumieron el día de ayer. Luego la segunda vuelta, que tuvo una menor participación, y nosotros esperamos que en esta vuelva a recuperarse la participación. ¿Por qué? Porque ya estamos en esa línea recta, digamos, hacia la inscripción de las candidaturas presidenciales y también de los candidatos a senadores, diputados y también consejeros regionales, que tiene que ser a fines de agosto. Por lo mismo es muy importante que haya mayor participación. Nosotros no tenemos un techo ni un piso con respecto a cuántos puedan participar, no hacemos esas proyecciones, sino que depende de cada uno de los ciudadanos, pero sí el hacer todas las facilidades para que así pueda suceder. Entonces, entre otras cosas, como decía el ministro Osa, el que vamos a tener transporte gratuito, esos 2.000 recorridos. La ley establece que tienen que haber 1.000, pero nosotros vamos a hacer 2.000. Y esos son para los sectores más alejados, así junto también con el Metro de Santiago y el Metrotren, tanto de el Santiago Rancagua, así como el Merval y el Biotren. Cuestiones que son importantes de nuevo para que pueda haber la mayor facilidad en participar. Y sobre ese abstencionismo crónico que dicen algunos, obviamente que vale la pena ir a las causas mismas, ¿no? Al fondo de por qué hay ciertos grupos que, aún teniendo las facilidades que, por ejemplo, el día del plebiscito, celebramos que sean 7,5 millones de personas, pero eso significa que igual hubo cerca de un 47% de personas, 48% que no fue a votar. Entonces, obviamente que necesitamos todavía ir más al detalle, más en profundidad. El CERVEL ha hecho algunos cruces
de quiénes son aquellas personas que dejaron de ir a votar. El ministro Osa hacía una mención con respecto a los adultos mayores. Y ahí dar una seguridad que es distinta a lo que ocurría en octubre y también distinta a lo que ocurría en mayo. En octubre todavía no había ninguna persona vacunada contra el COVID. En mayo, obviamente, estábamos en un periodo de la pandemia en donde había mayor incidencia, había mayores contagios. Hoy día estamos en un mejor momento de la pandemia. No significa eso que tengamos que relajar las medidas, al contrario, son las mismas medidas estrictas que hemos tenido en las últimas elecciones, que además no han hecho que aumenten después los contagios debido a la movilización que significa el ir a votar. Y por tanto, hoy día votar es más seguro que nunca, que las últimas votaciones. Y entonces queremos incentivar a esa participación, pero por supuesto son los ciudadanos quienes finalmente toman esa determinación. Solo ratificar nuevamente, como bien decía usted, son cerca de 14 millones de personas las que pueden ir a votar. ¿Por qué? Porque la inmensa mayor parte del país no son militantes de partidos y por tanto pueden ir a votar y van a tener esa papeleta en donde salen los 6 candidatos, pero solo tienen que votar por uno solo. Ministro, quería preguntarle, en las elecciones anteriores, particularmente en la de alcaldes y convencionales, en Chile Vamos, se atribuyó una responsabilidad al gobierno en la derrota. ¿Hay preocupación por lo que pase en la presidencial del oficialismo respecto a la participación, en particular en lo que viene el día domingo? Porque se habla también de que esto va a fijar un precedente para la primera vuelta. Bueno, con respecto a la participación, como decía, el gobierno dispone de toda la voluntad. Nosotros hicimos, por ejemplo, desde la CGGOV, en coordinación también con la SECPRES, una campaña de participación radial. Y lo hicimos a través de la red Archi y la red de medios regionales, de manera de que llegara hasta los últimos rincones de nuestro país y que la televisión, por supuesto, es muy, muy importante. Ustedes han hecho una labor relevante de ir contando qué se vota este 18 de julio, por qué es relevante hacer esa participación, pero a veces también falta en algunos sectores más alejados en que a veces la señal cuesta que pueda llegar. Lo hicimos así. Por primera vez vamos a tener transporte gratuito para exactamente lo mismo. Las medidas que comienzan a regir a partir de hoy del plan paso a paso implican también mayor facilidad de movilización. Estamos en una situación mejor epidemiológica con mucha mayor cantidad de personas vacunadas y todo eso son buenas noticias que podrían favorecer el que haya una mayor participación. Y obviamente son los propios candidatos, los 6, no solamente los 4 de Chile Vamos, quienes también están haciendo un llamado a participar, están haciendo un llamado a votar y son los ciudadanos los que van a escoger quién es el mejor candidato. A eso no le corresponde pronunciarse a nosotros como gobierno. Ministro, a propósito de la participación, le quería preguntar por un reclamo que hizo la gente, sobre todo en la última elección, que es que a pesar de que tiene locales de votación cerca, los locales de votación que le tocan son muy lejos, a propósito igual de que están en su comuna, pero son muy lejos. Yo sé que no les corresponde a ustedes, pero ¿se puede hacer algo respecto a eso? Porque es uno de los principales reclamos que escuchamos. Se puede, y yo le voy a dejar la palabra al ministro Osa, o como se diría en otro lugar, esa pregunta la va a contestar el ministro Osa, pero obviamente hay un trabajo que tiene que hacerse con el CERVEL, porque las comunas se dividen en partes. El CERVEL hace una división de manera que uno pueda quedar lo más cerca posible del lugar donde reside, y la idea es poder mejorar esa misma distribución de forma que los locales de votación estén lo más cerca posible de donde las personas residen. Pero voy a dejar al ministro Osa porque hay un proyecto al respecto. Sí, en los próximos días el presidente de la República va a anunciar importantes modificaciones en ese sentido. Estamos preparando un proyecto de ley muy anhelado, muy sentido, que va a permitir que las personas siempre puedan votar en el local que está más cerca de su domicilio. Corresponde al presidente de la República dar esos detalles, pero es bueno ir anticipando que el gobierno está fomentando la participación y esperamos en consecuencia que en todas las elecciones posteriores a las primarias, con la colaboración del Congreso, podamos avanzar en esa línea. Ministro Osa, aprovechando que anunció esto, ¿para cuándo podría estar ese proyecto? Porque, como reafirmaba mi compañero, ha sido una de las grandes críticas de las personas. A media cuadra de su domicilio tienen 1 o hasta 2 locales de votación y deben ir hasta el otro extremo, hasta de la comuna, para poder ir a sufragar. Y eso igual, de una otra forma, ha generado que la gente no vaya. En terreno nos ha tocado varios relatos de personas, especialmente en los sectores más rurales del país. Es que tienen toda la razón. Y es una situación que se viene acumulando desde hace muchos años y nosotros como gobierno somos los principales interesados en fomentar la participación y justamente hemos tomado la iniciativa, la delantera en esa materia, y en los próximos días el presidente va a anunciar un proyecto de ley que va a intentar que esas situaciones no ocurran, que, como digo, se vienen arrastrando hace muchos años y ha sido este gobierno quien ha decidido, en el ánimo de fomentar la participación, avanzar en esa materia.
Ministro Osa, quería preguntarle por lo que se ha dado en la Convención Constitucional. Hay algunos constituyentes, particularmente de la lista del pueblo, que han interpretado que la Convención va a poder establecer sus propias normas sin respetar necesariamente el quórum de los 2/3. Me imagino que usted ha seguido también lo que ha pasado ahí. ¿Qué le parece el debate que se está haciendo y también esta interpretación? A ver, lo hemos dicho con mucha fuerza. Esta Convención Constitucional tiene como origen, tiene como causa una reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso. Quienes son miembros de la Convención Constitucional fueron elegidos mediante ciertas reglas. Esas reglas fueron aprobadas previamente mediante un plebiscito. Es decir, los chilenos y las chilenas lo que aprobaron, en definitiva, no es solo el nombre de los candidatos, sino las reglas de la Convención Constitucional. Dentro de esas reglas de la Convención existen ciertos quórums y además ciertos límites y bordes para el contenido de una convención, de una futura constitución. Y en ese sentido, volvemos a reiterar, se debe respetar que Chile es una democracia, se deben respetar los tratados internacionales, se deben respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas y en ese sentido la invitación es a respetar las reglas. Dicho eso, no nos corresponde como gobierno, dado que debemos respetar la debida autonomía e independencia que tiene la Convención Constitucional. Digo debida independencia porque tiene los límites que señalaba. Tenemos que respetar las decisiones que se vayan tomando. No nos toca ser comentaristas de la Convención Constitucional porque, por supuesto, que si esos bordes no se respetan, existen las herramientas que se pueden ejercer por parte de quienes son justamente miembros de esa convención y no compartan esas decisiones. Ministro Osa, también aprovechando que está aquí, también en el mismo sentido de la Convención Constituyente, ¿qué le parece que ayer cerca de 40 convencionales hayan firmado un documento que solicita la destitución de Catalina Parot de su cargo? A ver, me parece que firmar una carta está siempre dentro de los límites de la libertad de expresión. 40 personas pueden proponer lo que estimen. Respetamos ese punto de vista, pero la verdad que no lo compartimos. Nosotros creemos que Catalina Parot ha sido una servidora pública ejemplar. Tiene competencias especialmente relevantes para el cargo que se le ha otorgado porque ha administrado servicios. Tiene competencias especialmente relevantes, por ejemplo, porque es una mujer de probado pluralismo. Fue la presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Y nosotros solo nos queda agradecerle a Catalina Parot que haya aceptado este encargo y esperamos que sea valorada su capacidad de diálogo, que sea respetada y no entendemos realmente por qué está siendo cuestionada. Lo último, ministro, y aprovechando que nos estaba adelantando esto, yo sé que me dijo que el presidente iba a entregar más detalles sobre el proyecto, pero si es que nos pudiera señalar en qué va a ser el foco, porque actualmente los locales de votación se designan por el RUT de las personas y no por la georreferenciación, finalmente, el domicilio que tienen. Ese va a ser finalmente el cambio, porque tenemos entendido que el CERVEL ya había solicitado esto, hacer una mejora, porque finalmente incentiva directamente la participación popular. Bueno, usted bien lo dice, el CERVEL nos había levantado esta preocupación y el futuro proyecto de ley, que insisto, va a ser anunciado por el presidente de la República, ha sido preparado en conjunto con el CERVEL. Así que los detalles ya los van a conocer, pero estamos muy apurados porque queremos que esto se implemente para las próximas elecciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días.